Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Causa Justa, programa producido por el equipo de incidencia de PRODES y por Perunet. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante, muy relevante para el país, el tema del castigo físico a los niños. Hablando sí pues de una tradición, una de las tradiciones negativas en muchos lugares, en el mundo entero, en diversas sociedades, pero también acá en el país, la tradición del golpe, del castigo físico a los niños, que se da en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? En el hogar, en la escuela, en fin, en todos aquellos lugares donde los niños están bajo la responsabilidad de un adulto. Es una tradición súper tolerada por todo el mundo y por lo mismo tan difícil de desarraigar. Sin embargo, pese a que forma parte casi de las costumbres de la sociedad y de la manera en las cuales nos socializamos, llamamos la atención sobre que está totalmente prohibida, está perseguida, y hay un montón de recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos que llaman la atención hacia el Estado para que haga algo y evite esta situación. Bueno, es la idea familiar y social de que el golpe enseña, o la idea escolar según la cual la letra con sangre entra, ¿no? Pero claro, debemos empezar por señalar primero que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Y existe una convención internacional sobre los derechos, pero también existen convenios específicos, digo, sobre el tema de los derechos de los niños, pero existen otro conjunto de declaraciones internacionales y universales y regionales que garantizan este conjunto de derechos. Y lo que habría que señalar reiteradamente es que los niños y niñas no tienen menos derechos que los adultos, claro, tienen los mismos derechos. Los niños y niñas no tienen mini derechos o algunos de los derechos de los adultos. Inclusive, ¿no? Tienen encima, no solo comparten los mismos derechos, sino es que sean una versión chiquita de los adultos, ¿no? Tutelada, sino que además tienen derechos específicos que los protegen de manera especial. Así es. Y hay un deber particular, específico del Estado para con los niños y niñas, ¿no es cierto? Sí, pero siendo así, siendo que todos estamos de acuerdo, que está la Convención Internacional de Derechos del Niño, que hay tantas normas y leyes, ¿por qué sigue habiendo tanto entonces maltrato y castigo? ¿A qué se debe? Bueno, ¿por qué es que esta tradición continúa? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente hay violencia y nadie puede negar ese hecho evidente en la sociedad en distintos ámbitos, ¿no? Pero, para empezar, es absolutamente injustificado, inadmisible. No existe circunstancia en la cual se pueda permitir que se ejerza violencia física, psicológica o sexual sobre niños y niñas, ¿no? Entonces, lo primero que habría que decir es que lamentablemente la violencia existe, es generalizada, y no me refiero solo a la que existe en la sociedad peruana, sino que lamentablemente a nivel sudamericano y mundial existe esta práctica inveterada, ¿no? Pero además se da no solo en determinados ámbitos, es decir, se practica al interior del hogar, pero en las escuelas, en las instituciones alternativas, en los centros de acogida, en los centros de reclusión, en las comunidades, en las calles, ¿no? En las calles, en las comunidades terapéuticas, o sea, la violencia sobre los menores se da en todo ámbito. Yo pienso que un poco esto es traslado de algunas ideas, ¿no? de algunas partes de nuestra cultura que tienen que ver, por ejemplo, con la disciplina. Así es. Cosas que se trasladan quizás de la vida militar, ¿no? Entonces hay que disciplinar, hay que castigar, hay que corregir, y la manera de hacerlo, de poner en orden a la gente, es a través de la coerción, en este caso la coerción física, ¿no? Del golpe. Hace algo que, por ejemplo, se ve mucho en el colegio, ¿no? Así es. Bueno, y además esta es una violencia que es permitida, tolerada, alentada muchas veces, ¿no es cierto? Nadie es castigado por esto, ¿no? Así es, claro, ¿no? Permanece en la impunidad. ¿Hay alguna norma específica que castigue en el Perú, por lo menos, por ejemplo, que un profesor someta a castigo físico? Una ley sobre castigo físico no la hay. No hay. ¿No es cierto? Que debería, sobre castigo físico, corporal, no la hay. La hay en muy pocos países, pero ya, digamos, en América Latina está entrando la conciencia sobre la necesidad de tipificar como conducta incluso penal, ¿no es cierto?, para sancionarla, ¿no? Entonces, ahora no hay. Yo recuerdo haberme encontrado alguna vez con el caso de un niño que frente a determinado comportamiento fue sancionado por la profesora en el aula, que no tuvo más ocurrencia que bajarle los pantalones y dibujarle caritas felices en los glúteos, ¿no? Entonces, humillarlo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, ese tipo de conductas no encuentran una sanción adecuada, debida en las normas administrativas o penales.
Mira, si la cosa del castigo, de la violencia física no tiene castigo, menos la cuestión de la humillación, que es súper corriente, recontra amplia. Todos los que hemos pasado por colegio estatal, por ejemplo, lo sabemos. O sea, en el colegio, hay una visión romántica de la escuela, la educación, el niño, el profesor, la relación profesor-niño. No, es una selva. La violencia es la práctica generalizada, es la manera en que la gente se relaciona. Y ahí creo que hay una cosa que quizás no habíamos notado mucho. Si bien cuando hablamos de castigo físico, hablamos del castigo que el profesor, por ejemplo, comete contra el alumno, la omisión, ¿no? Cuando el profesor no hace nada, cuando el alumno está siendo humillado constantemente, sometido a vejaciones por sus compañeros, ¿no entra de alguna manera también bajo esta figura? Sí, claro, por supuesto. O sea, pero ahí hay varios temas también, ¿no? Porque mira la importancia de la escuela, ¿no es cierto? Como reproductor de viejas tradiciones, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Debería educar en nuevos valores, en nuevos comportamientos a los niños, pero también, y yo diría sobre todo a los padres de esos niños, ¿no? Pero además como un filtro para encontrar y denunciar actos de violencia, particularmente corporal, contra los niños. Qué importancia que un profesor, ¿no es cierto?, pueda denunciar al padre de familia por haber ejercido ese tipo de violencia contra un menor de edad. Sí, o sea, el profesor podría ser un personaje clave aquí, de filtro, de alarma, de búsqueda de acceso a la justicia, de prevención, y sin embargo acaba siendo, por el contrario, no solo permisivo, sino inclusive también castigador. Hay unos datos que quisimos mencionar antes de terminar, por ejemplo, y son enormes, ¿no? Mira, según Save the Children, el 41% de los padres o madres habrían alguna vez castigado a sus hijos mediante el golpe. O sea, probablemente se quede corto, ¿eh? Claro, es una aproximación. Y también el 38% de los centros educativos también se realiza esta mala práctica. O sea, el 40% de los colegios hay golpe de los profesores hacia el alumno. Muchas veces alentado por los propios padres de familia. Está bien. Claro, está a bien. mi hijo, castíguelo, ¿no? Claro. Sí, bueno. ¿Quieres algo? Por favor, Ronald, cierra el programa con alguna invocación. Bueno, evidentemente, ¿no? Lo que tenemos que señalar una y otra vez es que hay que respetar los derechos de los niños y niñas y que jamás, bajo ninguna circunstancia, está permitido ejercer violencia de cualquier tipo sobre ellos. Hay un nivel evidente de corrección de los padres de familia, pero por supuesto, pero que bajo ninguna circunstancia legitima el uso de la violencia en contra de los niños y niñas. Y solo para terminar, ahora sí, no se olviden, 19 de noviembre es el Día Internacional de Prevención contra el Abuso Infantil, y el del 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre se llevará a cabo el Seminario Internacional Nuevo Pacto Social Infancia sin Castigo Físico, que está organizando Save the Children y otras organizaciones. Listo, hasta luego, hasta la próxima edición.